¿Por qué necesitas las llaves de la casa de mi marido? Mi nuera Natalia me lanzó esa pregunta aquella tarde, cuando yo rebuscaba desesperada en mi bolso tratando de encontrar mis llaves. Estábamos en la sala de la casa de mi hijo Mario, y yo había ido solo para una visita rápida, como siempre hacía los martes por la tarde. Pero ese día algo había cambiado en sus ojos. Había una frialdad nueva, una distancia que no había notado antes, o quizás sí la había notado pero preferí ignorarla, como hacemos las madres cuando no queremos ver lo obvio. Yo me quedé paralizada, con la mano todavía dentro del bolso, sintiendo como mis dedos tocaban cada objeto buscando esas malditas llaves que juraba haber guardado ahí esa misma mañana. El tono de su voz no fue grosero, no fue un grito, fue algo peor. Fue esa calma helada, esa manera de pronunciar cada palabra como si estuviera explicándole algo a una niña tonta que no entiende las reglas básicas de convivencia. Es que no las encuentro, Natalia. Siempre las dejo en este bolsillo lateral, pero hoy no están, le respondí, tratando de mantener la compostura, tratando de no mostrar la humillación que ya comenzaba a trepar por mi garganta como un nudo apretado. Ella estaba de pie junto a la ventana de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, observándome con esa mirada que yo había aprendido a reconocer en los últimos meses. No era hostilidad abierta, era algo más sutil, más peligroso. Era como si me estuviera estudiando, evaluando cada uno de mis movimientos para encontrar una falla, un error que justificara lo que claramente ya pensaba de mí. Francisca, dijo mi nombre completo, nunca me llamaba mamá o suegra, siempre Francisca, creando esa distancia formal que dolía más que cualquier insulto directo. Yo creo que deberías preguntarte por qué realmente necesitas tener acceso permanente a esta casa. Mario y yo somos una familia ahora, tenemos nuestra privacidad, nuestros momentos. No es sano que tú entres y salgas cuando quieras. Sentí como el aire se volvía más pesado en esa sala. La misma sala donde yo había ayudado a Mario a pintar las paredes 3 años atrás, donde habíamos armado juntos cada mueble, donde yo había colgado personalmente esas cortinas beige que ahora Natalia miraba con desprecio cada vez que venía de visita, diciendo que eran demasiado anticuadas para su estilo. Natalia, yo no entro cuando quiero. Siempre toco el timbre, siempre aviso antes de venir. Las llaves son solo para emergencias, tú lo sabes. Intenté explicar, sintiendo como mi voz sonaba más débil de lo que hubiera querido, más defensiva. «¿Emergencias?», repitió ella, y soltó una risa breve, seca, sin humor alguno. «¿Cómo qué tipo de emergencias, Francisca? ¿Cómo venir a revisar si limpiamos bien la cocina? ¿Cómo entrar a regar tus plantas que insistes en dejar aquí, aunque yo te he dicho 1000 veces que no me gusta tener tantas plantas en la casa?» Cada palabra era una acusación disfrazada de pregunta. Cada frase era un recordatorio de que yo estaba siendo juzgada, medida, encontrada deficiente en cada aspecto. Y lo peor de todo era que ella tenía esa habilidad terrible de hacer que todo sonara razonable, de presentar sus quejas como preocupaciones legítimas de una esposa que solo quiere proteger su matrimonio. Yo tragué saliva y seguí buscando en mi bolso, aunque ya sabía que las llaves no estaban ahí. Revisé el compartimento principal otra vez, los bolsillos laterales, hasta el pequeño espacio con cierre donde guardaba mis documentos. Nada. Había desaparecido mi llavero completo, el que tenía ese dije plateado en forma de corazón que Mario me había regalado en mi cumpleaños número 60. Mira, no sé dónde están. Quizás las dejé en casa sin darme cuenta. Mentí, porque sabía perfectamente que las había traído. Las recordaba perfectamente en mi mano cuando cerré la puerta de mi departamento esa tarde. ¿Podrías prestarme tu juego de llaves para hacer una copia? Prometo devolvértelas mañana mismo. Natalia se acercó entonces, caminando lentamente hacia donde yo estaba, y pude ver cómo sus labios se curvaban en algo que pretendía ser una sonrisa comprensiva, pero que a mí me pareció más bien una mueca de triunfo contenido. Francisca, yo creo que esto es una señal. Una señal de que quizás es tiempo de que redefinas tu relación con esta casa, con nosotros. Mario ya no es un niño. Ya no necesita que su mamá venga cada 2 días a ver cómo está. Él tiene una esposa ahora, tiene responsabilidades, tiene una vida que construir conmigo. Ahí estaba otra vez, esa manera de hablar que convertía cada comentario en una lección de vida, como si yo fuera una anciana senil incapaz de entender los límites apropiados entre una madre y su hijo adulto. Como si mis 62 años no me hubieran enseñado nada sobre respeto, sobre familia, sobre amor. Yo entiendo que Mario tiene su propia vida, Natalia. Siempre lo he entendido. Pero sigo siendo su madre,
Y esta casa también es importante para mí. No vengo a fiscalizar ni a molestar, vengo porque me gusta pasar tiempo con mi hijo, verlo, saber que está bien. Pues Mario está perfectamente bien, respondió ella con sequedad. Está mejor que nunca, de hecho. Desde que establecimos algunos límites más claros con las visitas, él está más relajado, más enfocado en nosotros como pareja. Tú no te das cuenta, Francisca, pero a veces tu presencia constante genera tensión. Él no te lo dice porque no quiere herirte, pero yo como su esposa sí puedo verlo. Eso fue un golpe directo al estómago. La insinuación de que mi propio hijo se sentía agobiado por mí, de que mi amor de madre era en realidad una carga que él soportaba por lástima o por obligación. Natalia sabía exactamente dónde atacar para causar el mayor daño posible, y lo hacía con esa voz suave, casi maternal, como si me estuviera haciendo un favor al abrirme los ojos a una verdad dolorosa. Si Mario sintiera eso, él me lo diría, respondí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Nosotros siempre hemos tenido una comunicación abierta, desde que era niño. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo fue la última vez que tuvieron una conversación real, solo ustedes dos, sin que yo estuviera presente? ¿Cuándo fue la última vez que Mario te buscó por iniciativa propia y no porque tú aparecieras aquí? No pude responder a eso. Natalia había tocado una herida que yo misma había estado ignorando durante meses. Era cierto que en los últimos tiempos yo era siempre quien llamaba primero, quien proponía las visitas, quien preguntaba si podía pasar a verlos. Mario ya no aparecía los domingos por la mañana con pan dulce y café como solía hacer antes de casarse. Ya no me llamaba solo para contarme sobre su día o para pedirme consejos sobre algún problema en el trabajo. Mira, Francisca, continuó Natalia, y esta vez su voz adoptó un tono casi compasivo que me resultó aún más insoportable que su frialdad anterior. Yo no quiero ser la mala de esta historia. De verdad que no. Sé que tú criaste a Mario sola después de que tu esposo muriera, sé que hiciste muchos sacrificios por él, y eso es admirable. Pero ahora él tiene 25 años, tiene una esposa, y necesita espacio para crecer como hombre, para construir su propia familia sin sentir que tiene que estar pendiente de ti todo el tiempo. Yo nunca le he pedido que esté pendiente de mí, protesté, sintiendo como la indignación empezaba a reemplazar la tristeza en mi pecho. Yo tengo mi propia vida, mi trabajo, mis amigas. No soy una vieja dependiente que no tiene nada más que hacer que molestar a su hijo. Entonces demuéstralo, me retó ella, dando un paso más cerca. Demuéstralo dejándolo vivir sin aparecer aquí cada martes y cada viernes. Demuéstralo no llamándolo 3 veces al día para preguntarle si almorzó o si tiene ropa limpia. Demuéstralo aceptando que ya no eres la mujer más importante en su vida, yo lo soy ahora. Ahí estaba. Por fin había dicho en voz alta lo que había estado insinuando durante meses con sus gestos, sus miradas, sus comentarios aparentemente inocentes. Esto no era sobre las llaves, nunca había sido sobre las llaves. Esto era sobre poder, sobre territorio, sobre quién tenía el derecho de amar a Mario y de qué manera. Me quedé en silencio, mirándola fijamente, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Natalia sostuvo mi mirada sin pestañear, con esa seguridad absoluta de quien sabe que tiene todas las cartas a su favor. Ella dormía cada noche al lado de mi hijo, ella compartía su vida diaria, ella tenía acceso a sus pensamientos más íntimos. ¿Y yo? Yo era solo la madre que vivía a 20 minutos de distancia, esperando migajas de atención. Yo creo que mejor me voy, dije finalmente, cerrando mi bolso con manos temblorosas. Cuando encuentre mis llaves, te aviso. Francisca, espera. Me llamó cuando yo ya estaba caminando hacia la puerta. No te vayas enojada. Yo solo quiero que entiendas la situación. Podemos tener una buena relación tú y yo, pero con límites claros. Yo no soy tu enemiga. Me di la vuelta para mirarla una última vez antes de salir. Estaba ahí parada en medio de la sala, en la casa que yo había ayudado a conseguir, rodeada de los muebles que yo había ayudado a pagar cuando Mario apenas empezaba en su trabajo y no tenía ahorros suficientes. Y me hablaba de límites, de respeto, de espacios personales, como si yo fuera una intrusa y no la mujer que había dado todo por ese hijo que ahora ella reclamaba como exclusivamente suyo. Tienes razón, Natalia, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. No eres mi enemiga. Y yo tampoco soy la tuya. Pero si algún día tienes hijos, vas a entender que el amor de una madre no se puede poner límites tan fácilmente como tú crees. Hasta luego.
Salí de esa casa sintiendo un peso en el pecho que no había sentido en años. Caminé hasta mi auto estacionado en la calle, abrí la puerta y me senté en el asiento del conductor sin encender el motor. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mis piernas para controlarlas. Respiré hondo 1, 2, 3 veces, tratando de no llorar ahí en medio de la calle donde cualquier vecino podía verme. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cuándo exactamente mi relación con Mario había cambiado tanto? Intenté recordar el momento preciso, la conversación específica, el incidente que había marcado el antes y el después. Pero no pude encontrarlo. Había sido un proceso gradual, tan lento que yo no lo había notado hasta que ya era demasiado tarde. Recordé cuando Mario me presentó a Natalia hace 2 años. Había sido en un restaurante italiano, uno de esos lugares pequeños y acogedores donde sirven la pasta en porciones generosas. Ella había llegado tomada de su mano, sonriente, amable, preguntándome sobre mi trabajo como secretaria en una empresa de contabilidad. Me había parecido una chica agradable, quizás un poco reservada, pero nada que me hiciera sospechar lo que vendría después. «Mamá, estoy muy feliz», me había dicho Mario esa noche, con esa luz en los ojos que tienen los hombres cuando están profundamente enamorados. Natalia es especial, es diferente a todas las chicas que he conocido. Creo que ella es la indicada. Y yo me había alegrado por él, genuinamente alegrado. Había brindado con vino barato y había abrazado a esa chica que apenas conocía, deseándole lo mejor, esperando que hiciera feliz a mi hijo. Qué ingenua había sido. No había visto las señales, las pequeñas manipulaciones que ya desde entonces Natalia había comenzado a tejer con la paciencia de una araña construyendo su red. Al principio habían sido cosas sutiles. Un comentario sobre lo tarde que yo llamaba por las noches, sugiriendo que Mario necesitaba descansar para su trabajo. Una observación sobre lo mucho que yo cocinaba para él, insinuando que eso lo hacía sentir culpable por no visitarme más seguido. Una mención casual sobre lo importante que era que las parejas jóvenes tuvieran tiempo a solas, sin interferencias externas. Yo había ignorado esas señales porque no quería ser esa suegra entrometida y paranoica de la que todo el mundo se burla. No quería convertirme en el estereotipo de la madre posesiva que no puede soltar a su hijo. Así que había dado pasos atrás, había reducido mis llamadas, había esperado a que Mario me buscara en lugar de buscarlo yo primero. Y Mario, mi dulce Mario, había empezado a alejarse también. No de manera dramática, no con una conversación donde me dijera que necesitaba espacio. Simplemente sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus visitas más cortas, sus abrazos más apresurados. Y cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, él me respondía con una sonrisa cansada que ya no me decía nada porque las palabras que salían de su boca eran genéricas y vacías. Todo está perfecto, mamá. Solo es que el trabajo me tiene muy ocupado. Estoy bien, ma. No te preocupes tanto. Natalia te manda saludos. Dice que deberíamos organizar una cena pronto. Promesas vacías, conversaciones superficiales, esa distancia que se iba agrandando sin que ninguno de los dos tuviera el valor de hablar sobre ella directamente. Y yo me había resignado, me había convencido a mí misma de que así eran las cosas cuando los hijos se casaban, que era natural que priorizaran a sus esposas sobre sus madres. Pero ahora, sentada en mi auto frente a la casa de mi hijo, con las palabras de Natalia resonando todavía en mis oídos, me di cuenta de que había algo profundamente equivocado en todo esto. No era natural que una esposa viera a la madre de su marido como una amenaza. No era normal que yo tuviera que pedir permiso implícito para ver a mi propio hijo. No era justo que me hicieran sentir culpable por el amor que sentía por el ser humano que yo había traído al mundo y criado sola. Encendí el motor del auto y conduje hacia mi departamento en piloto automático, sin prestar realmente atención a las calles por las que pasaba. Llegué a mi departamento cuando el sol ya empezaba a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que en cualquier otro día hubiera encontrado hermosos. Pero esa tarde todo me parecía gris, opaco, sin vida. Subí las escaleras hasta el 3er piso donde estaba mi pequeño apartamento, ese espacio de 2 habitaciones que había sido mi refugio durante los últimos 10 años, desde que Mario se mudó para estudiar en la universidad. Abrí la puerta y lo primero que hice fue buscar en todos los lugares posibles donde pudiera haber dejado mis llaves. Revisé la mesita de la entrada, la cocina, mi habitación, incluso debajo del sofá. Nada. Sabía que no las iba a encontrar porque estaba absolutamente segura de que las había llevado conmigo esa tarde. Las recordaba perfectamente,
el peso familiar del llavero en mi mano cuando salí de casa. Me senté en el sofá de la sala, ese mueble viejo de tela café que había comprado de segunda mano cuando Mario tenía 10 años y que me había acompañado a través de tantos momentos difíciles. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos llegaran, esos recuerdos que había estado evitando porque dolían demasiado. Recordé cuando compré aquella casa para Mario. Había sido hace 3 años, cuando él tenía 22 y acababa de conseguir su primer trabajo estable como asistente administrativo en una empresa de tecnología. El salario no era malo, pero tampoco era suficiente para comprar una propiedad en la ciudad. Yo había estado ahorrando durante años, guardando cada dólar extra que ganaba, sacrificando vacaciones y caprichos personales. Había juntado $25,000 para el enganche de una casa pequeña en un vecindario decente, no lujoso pero seguro y con buen acceso al transporte público. Encontré una propiedad perfecta, una casa de 2 pisos con 3 habitaciones, un pequeño jardín trasero y suficiente espacio para que Mario pudiera crecer, formar una familia algún día. El precio total era de $85,000, y yo me encargué de toda la negociación con el banco para el préstamo hipotecario. Pero aquí venía la parte que Natalia no sabía, la parte que yo había guardado en secreto por razones que ahora empezaba a comprender mejor. Cuando hicimos los trámites de la compra, yo puse la propiedad a mi nombre. No al de Mario, sino al mío. Le dije que era por cuestiones de facilidad con el banco, que su historial crediticio aún era muy corto y que sería más sencillo si yo aparecía como la compradora principal. Pero es tu casa, hijo, le había dicho ese día cuando firmamos los papeles. Yo solo estoy ayudándote con el papeleo. Tú la pagas cada mes con tu trabajo, tú la cuidas, tú vives en ella. Es tuya. Y él me había abrazado con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por ser la mejor madre del mundo, prometiéndome que algún día me devolvería todo lo que había hecho por él. Yo le había acariciado el cabello como cuando era niño y le había dicho que no me debía nada, que ver su felicidad era suficiente pago. Durante los primeros 2 años, Mario pagó religiosamente la cuota mensual del préstamo, que era de $650. Cada mes transfería el dinero a mi cuenta y yo me encargaba de hacer el pago al banco. Era un arreglo que funcionaba perfectamente. Él tenía su independencia, su propio espacio, y yo tenía la tranquilidad de saber que mi hijo estaba bien ubicado. Pero entonces llegó Natalia. Se mudó con él 6 meses después de empezar a salir, y desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar. Ella empezó a decorar la casa a su gusto, a comprar muebles nuevos, a cambiar cortinas y a pintar paredes. Y con cada cambio que hacía, su sentido de propiedad sobre ese lugar se volvía más fuerte. Me levanté del sofá y caminé hacia mi habitación, donde guardaba todos mis documentos importantes en una caja de seguridad dentro del armario. Saqué la caja, marqué la combinación en el candado y la abrí. Ahí estaban, organizados en carpetas de diferentes colores. Mi acta de nacimiento, mi título de la secundaria, las escrituras de propiedad de la casa de Mario. Tomé la carpeta verde donde estaban los documentos de la casa y la abrí sobre mi cama. Pasé las páginas lentamente, leyendo cada cláusula, cada término legal, confirmando lo que ya sabía. La casa estaba a mi nombre. Francisca Godínez era la propietaria legal registrada ante el municipio. Mario aparecía en algunos documentos como ocupante y responsable del pago, pero legalmente, la propiedad era mía. Nunca había pensado usar esto en su contra. Nunca había considerado siquiera mencionar este detalle porque para mí era irrelevante. Yo había comprado esa casa para mi hijo, y en mi mente siempre fue de él sin importar lo que dijeran los papeles. Pero ahora, después de la conversación con Natalia, después de escucharla decir con tanta seguridad que era la casa de mi marido, algo había cambiado en mi interior. No era venganza lo que sentía, no exactamente. Era más bien una especie de despertar, una claridad súbita sobre la situación real. Natalia me había tratado como una intrusa en una casa que ni siquiera era legalmente de ella ni de Mario. Me había hablado de límites y de respeto mientras vivía en una propiedad que yo había comprado con el sudor de mi frente, con años de ahorro y sacrificio. Guardé los documentos de nuevo en la caja y la cerré con cuidado. No sabía aún qué iba a hacer con esa información, pero algo me decía que iba a ser importante tenerla a mano. Por primera vez en meses, quizás en años, sentí que yo tenía algo de poder en esta situación que se había vuelto tan desequilibrada. Esa noche casi no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, pensando en todas las pequeñas humillaciones que había soportado de Natalia durante los últimos meses.
Los comentarios sobre mi ropa siendo demasiado anticuada, sus sugerencias de que yo debería buscar nuevos pasatiempos apropiados para mi edad, la forma en que siempre encontraba una excusa para acortar mis visitas. Recordé el día de su boda con Mario, hace un año. Había sido una ceremonia pequeña en el jardín de la casa, porque ellos habían decidido que no querían gastar mucho dinero en una fiesta grande. Yo había contribuido con $3,000 para ayudar con los gastos, dinero que había sacado de mis ahorros de emergencia sin pensarlo 2 veces porque quería que mi hijo tuviera un día especial. Pero durante toda la celebración, Natalia apenas me había dirigido la palabra. Había estado ocupada atendiendo a sus amigas, a sus padres que habían venido desde otra ciudad, a los compañeros de trabajo de Mario. Yo me había sentado en una esquina del jardín, sonriendo para las fotos cuando me las pedían, sintiéndome como una invitada más en lugar de la madre del novio. Y cuando llegó el momento del vals tradicional entre el novio y su madre, Natalia había sugerido que mejor hicieran un baile grupal con todos los invitados para romper con las tradiciones antiguas y crear momentos más inclusivos. Mario había estado de acuerdo, mirándome con una disculpa tímida en los ojos que yo había aceptado con una sonrisa porque no quería arruinar su día. Pero esa noche, cuando volví sola a mi departamento después de la boda, había llorado durante horas. Había llorado por ese baile que nunca tuvimos, por esa tradición que yo había soñado desde que Mario era un niño pequeño y me pisaba los pies mientras yo le enseñaba a bailar en nuestra vieja sala. Había llorado porque me di cuenta de que estaba perdiendo a mi hijo poco a poco, y no sabía cómo detenerlo. El teléfono sonó a las 11 de la noche, sacándome de mis pensamientos. Era Mario. Mi corazón dio un salto de esperanza pensando que quizás él había notado mi angustia esa tarde, que quizás iba a preguntarme si estaba bien, a disculparse por el comportamiento de Natalia. «Mamá», su voz sonaba cansada al otro lado de la línea. Natalia me contó lo que pasó hoy con las llaves. «Ah, sí», respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Se me perdieron, pero ya apareció un juego de repuesto que tenía guardado. Mentí, porque no quería preocuparlo, porque todavía tenía esa costumbre de protegerlo de las cosas desagradables. «Mira, Ma, yo sé que a veces Natalia puede ser un poco directa con las cosas que dice, pero ella tiene razón en algunas cosas». Me quedé en silencio al escuchar esas palabras saliendo de la boca de mi hijo. Ella tiene razón en algunas cosas. Como si Natalia fuera la voz de la razón y yo la que estaba equivocada, la que necesitaba corrección, la que no entendía cómo funcionaban las relaciones entre adultos. «¿En qué cosas tiene razón, Mario?», pregunté, y esta vez no pude ocultar el dolor en mi voz. «¿En qué yo no debería tener llaves de tu casa? ¿En qué molesto demasiado? ¿En qué mi amor de madre es una carga para ti?». «Mamá, no pongas palabras en mi boca», respondió él con un suspiro de frustración. «Natalia no dijo eso exactamente. Solo está tratando de establecer límites saludables para nuestro matrimonio. Todos los libros que hemos leído sobre relaciones dicen que es importante que las parejas tengan su espacio privado, sin interferencias de familiares». «¿Libros?», repetí con incredulidad. «¿Ahora necesitas leer libros para saber cómo tratar a tu propia madre? Mario, yo te crié sola durante 25 años. Tu padre murió cuando tenías 4 años y yo me quedé sin nada más que mi trabajo de secretaria y la determinación de darte una buena vida. Nunca te traté como una carga, nunca te hice sentir que eras un estorbo en mi vida. Y ahora resulta que yo soy la que estorba en la tuya». «No es así, mamá. Tú estás exagerando las cosas. Natalia solo quiere que tengamos una relación más madura, más de adultos. Ya no soy un niño que necesita que su mamá venga a cuidarlo todo el tiempo». «¿Y cuándo he actuado como si fueras un niño?». Mi voz se estaba elevando ahora, la frustración acumulada de meses finalmente encontrando una salida. «¿Cuándo te he tratado con falta de respeto o como si no pudieras cuidarte solo? Yo solo vengo a visitarte, Mario. Solo quiero ver a mi hijo, pasar tiempo con él, saber que está bien». «¿Eso es tan terrible? ¿Eso es tan invasivo?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración de Mario, podía imaginarlo sentado en el sofá de su sala, probablemente con Natalia a su lado escuchando cada palabra de nuestra conversación, guiándolo sobre qué decir, cómo responder. «Mamá, yo te quiero mucho, tú lo sabes. Pero necesito que entiendas que mi vida cambió. Tengo una esposa ahora, tengo responsabilidades con ella también. No puedo estar siempre disponible para ti como antes». «Yo nunca te he pedido que estés siempre disponible»,
respondí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Solo te pido que no me trates como una extraña, que no dejes que tu esposa me falte el respeto en tu propia casa, que recuerdes que yo también soy parte de tu vida. Natalia no te faltó el respeto. Ella solo fue honesta contigo sobre lo que siente. Eso es lo que hace la gente madura, mamá. Hablan las cosas directamente en lugar de guardarse los resentimientos. Ahí estaba otra vez, esa palabra, madura. Como si yo fuera una adolescente caprichosa que no podía manejar una conversación adulta. Como si mis sentimientos heridos fueran prueba de mi inmadurez en lugar de ser una respuesta normal al maltrato. Está bien, Mario, dije finalmente, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo el mensaje. Voy a darles el espacio que necesitan. No voy a molestarlos más con mis visitas inoportunas. Mamá, no tienes que ponerte así. Nadie está diciendo que no puedas venir a visitarnos. Solo estamos pidiendo que avises con más anticipación, que respetes nuestros horarios, que entiendas que a veces vamos a estar ocupados y no vamos a poder recibirte. Siempre aviso antes de ir, Mario. Siempre llamo o envío mensaje. Pero parece que nunca es suficiente para Natalia. Siempre hay algo que estoy haciendo mal, siempre hay una nueva regla que debo seguir. Porque tú no respetas las reglas que sí te hemos dado, contestó él, y por primera vez escuché un tono de irritación real en su voz. Te pedimos que no llegaras antes de las 4 de la tarde los fines de semana porque esas son nuestras mañanas privadas, y tú apareciste el sábado pasado a las 2. Te dijimos que no trajeras tanta comida cada vez que vienes porque estamos tratando de cocinar más nosotros mismos, y sigues llegando con 3 tuppers llenos. Cada acusación era una puñalada. Cosas que yo había hecho con amor, con la intención de ayudar, de demostrar cariño, ahora se presentaban como violaciones a su privacidad, como actos de intrusión no deseada. ¿Sabes qué, Mario? Tienes razón en todo. Yo soy la que está equivocada. Soy una madre terrible que no sabe respetar límites. Pero déjame decirte algo que quizás Natalia no te ha explicado en esos libros que tanto leen. Algún día vas a necesitarme, vas a querer venir a mi casa para escapar de algún problema, para buscar consejo, para sentirte escuchado. Y ese día, yo voy a estar aquí para ti, porque eso es lo que hacen las madres. Pero no voy a seguir rogando por migajas de tu atención, no voy a seguir disculpándome por amarte demasiado. Mamá, estás siendo dramática. No, Mario. Estoy siendo honesta. Y ya que estamos hablando de honestidad, déjame preguntarte algo. ¿Tú realmente sientes que yo soy una carga en tu vida? ¿O es Natalia quien te ha convencido de eso? Otro silencio. Este era más pesado, más cargado de significado. Cuando Mario finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Yo no pienso que seas una carga. Pero Natalia tiene razón en que a veces tú te aferras mucho. Y eso hace que yo me sienta culpable cuando quiero hacer cosas solo con ella, cuando quiero priorizar mi matrimonio. Entonces hazlo, hijo. Prioriza tu matrimonio. Yo no te voy a detener. Pero no me pidas que aplauda mientras me empujan fuera de tu vida. Colgué el teléfono antes de que él pudiera responder, antes de que pudiera escuchar cómo mi voz se quebraba completamente. Me permití llorar entonces, llorar de verdad, con esos sollozos profundos que salen del centro del pecho y que duelen físicamente. Lloré por la relación que había tenido con mi hijo y que ahora parecía estar destruida. Lloré por los años que había dedicado a criarlo, a amarlo, a construir un vínculo que creí inquebrantable. Pero también lloré por mí misma, por haber sido tan ingenua, por haber creído que el amor era suficiente, que la historia compartida significaba algo, que los lazos de sangre eran más fuertes que las manipulaciones de una mujer que apenas llevaba 2 años en la vida de mi hijo. Me quedé dormida esa noche con el teléfono en la mano, esperando que Mario volviera a llamar para disculparse, para decirme que había sido demasiado duro, que me amaba y que nada de lo que Natalia dijera podría cambiar eso. Pero la llamada nunca llegó. Los días siguientes fueron extraños, vacíos. Yo seguía con mi rutina normal, iba a mi trabajo en la oficina de contabilidad, almorzaba con mis compañeras, volvía a casa por las tardes. Pero había un hueco constante en mi pecho, una ausencia que me pesaba más con cada hora que pasaba sin noticias de Mario. No lo llamé. Por primera vez en años, no fui yo quien buscó el contacto primero. Quería ver cuánto tiempo pasaría antes de que él se diera cuenta de mi ausencia,
antes de que notara que algo había cambiado entre nosotros. Pasó una semana. Luego 2. Mi teléfono permanecía silencioso excepto por mensajes de amigas y llamadas relacionadas con el trabajo. Ningún mensaje de Mario preguntando cómo estaba, ninguna llamada casual para contarme sobre su día. Era como si yo hubiera desaparecido de su vida y él ni siquiera lo hubiera notado. El dolor de esa realización fue peor que cualquier palabra cruel que Natalia hubiera podido decirme. Me hizo entender que quizás ella tenía razón en una cosa: yo me había vuelto prescindible en la vida de mi hijo. Él podía seguir adelante perfectamente sin mí, sin mis visitas, sin mis llamadas, sin mi presencia constante que yo creía reconfortante pero que aparentemente solo era molesta. Fue en la tercera semana cuando algo dentro de mí cambió. Estaba en mi oficina revisando unos estados de cuenta cuando mi jefa, la señora Ramírez, entró con una carpeta en las manos y una sonrisa amable en el rostro. Ella era una mujer de unos 50 años, directa pero justa, y en los 12 años que llevaba trabajando para ella habíamos desarrollado una relación que iba más allá de lo profesional. «Francisca, ¿tienes un momento?», preguntó, sentándose en la silla frente a mi escritorio sin esperar respuesta. «He notado que últimamente estás diferente. Más callada, más distraída. ¿Todo bien en casa?». Yo intenté sonreír y restarle importancia. «Solo son cosas familiares, señora Ramírez. Nada grave». Ella me miró con esa mirada penetrante que usaba cuando sabía que alguien le estaba mintiendo. «Francisca, te conozco desde hace años. Sé cuando algo te está carcomiendo por dentro. ¿Es tu hijo? Mario está bien». Y entonces, sin poder contenerme más, todo salió. Le conté sobre Natalia, sobre las llaves perdidas, sobre la conversación telefónica con Mario, sobre las 3 semanas de silencio. Le hablé de cómo me sentía desplazada, rechazada, como si todo lo que había construido con mi hijo durante 25 años se estuviera desmoronando frente a mis ojos. La señora Ramírez escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, ella suspiró profundamente y se recostó en la silla. «¿Sabes cuál es tu problema, Francisca?», dijo finalmente. «Que has pasado tantos años siendo madre que te olvidaste de ser mujer. Te olvidaste de que tienes valor más allá de lo que puedes dar a tu hijo. Y ahora que él está construyendo su propia vida, tú sientes que no te queda nada porque pusiste todos tus huevos en una sola canasta». Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Desde que mi esposo murió, mi vida entera había girado alrededor de Mario. Cada decisión que tomaba, cada plan que hacía, cada sueño que tenía, siempre lo incluía a él. Había sacrificado oportunidades de rehacer mi vida, de salir con otros hombres, de viajar, de dedicarme a hobbies o intereses personales. Todo había sido para Mario, por Mario, pensando en Mario. Pero no solo eso, continuó la señora Ramírez, inclinándose hacia adelante. Tu otro problema es que te has dejado pisotear. Esa nuera tuya te está manipulando, y tú lo estás permitiendo porque tienes miedo de perder a tu hijo. Pero déjame decirte algo, Francisca. Si tu hijo permite que su esposa te trate así, si él no defiende a la mujer que lo crió sola, que sacrificó todo por él, entonces quizás es tiempo de que te defiendas tú misma. ¿Y cómo se supone que haga eso?, pregunté con voz quebrada. Él es mi hijo, señora Ramírez. No puedo simplemente alejarlo de mi vida. No te estoy diciendo que lo alejes. Te estoy diciendo que te valores a ti misma. Que dejes de mendigar amor y atención. Que le muestres que tú también tienes límites y que cuando alguien los cruza, hay consecuencias. Esas palabras se quedaron conmigo durante el resto del día. Esa noche, sola en mi departamento, saqué otra vez la caja con los documentos de la casa. Los extendí sobre la mesa del comedor y los leí detenidamente, esta vez no solo verificando que estuvieran a mi nombre, sino pensando en las implicaciones de eso. Legalmente, esa casa era mía. Yo tenía todo el derecho de entrar cuando quisiera, de hacer los cambios que quisiera, de tomar las decisiones que considerara necesarias. Mario pagaba una cuota mensual, sí, pero eso no le daba propiedad legal sobre el inmueble. Y Natalia, por más que se comportara como la dueña y señora del lugar, no tenía absolutamente ningún derecho sobre esa propiedad. No era venganza lo que estaba sintiendo. Era algo más complejo, más profundo. Era una necesidad de recuperar algo de control sobre una situación que se había salido completamente de mis manos.
Era el deseo de mostrarles que yo no era una anciana indefensa a la que podían empujar y manipular sin consecuencias. Los siguientes días los pasé pensando, planificando. No hice nada impulsivo, no tomé decisiones apresuradas. Pero sí comencé a considerar opciones que antes ni siquiera hubiera imaginado. ¿Qué pasaría si yo decidiera vender la casa? ¿O si quisiera hacer modificaciones importantes? ¿O simplemente si ejerciera mi derecho legal de entrar a la propiedad cuando quisiera? Fue el lunes de la cuarta semana sin contacto con Mario, cuando finalmente recibí un mensaje de él. Era corto, casual, como si las últimas semanas de silencio nunca hubieran existido. Hola Ma, ¿cómo estás? Natalia y yo vamos a salir de viaje este fin de semana. Te aviso por si necesitas algo. Leí el mensaje 3 veces, analizando cada palabra, cada coma. No había una disculpa. No había un reconocimiento de que llevábamos casi un mes sin hablar. Solo un aviso casual, probablemente enviado más por obligación que por genuina preocupación. Y lo peor era esa última frase, por si necesitas algo. Como si yo fuera la que dependía de él, cuando la realidad era exactamente opuesta. Respondí con la misma frialdad que él había usado. Estoy bien. Que tengan buen viaje. No agregué emojis de corazones como solía hacer. No pregunté a dónde iban ni cuántos días estarían fuera. No ofrecí ir a regar sus plantas o revisar que la casa estuviera bien. Solo una respuesta cortés, distante, del tipo que le darías a un conocido casual. Esa noche, tomé una decisión. Si ellos iban a estar fuera el fin de semana, yo iba a aprovechar ese tiempo para hacer algo que llevaba semanas considerando. Iba a entrar a esa casa, mi casa, y iba a recuperar algunas cosas que me pertenecían. No iba a robar nada, no iba a causar daños. Simplemente iba a ejercer mi derecho como propietaria legal de entrar a mi propiedad. El viernes por la tarde, cuando estaba segura de que Mario y Natalia ya habían salido de viaje, conduje hasta la casa. Llevaba conmigo una copia de las escrituras de propiedad, por si acaso algún vecino decidía llamar a la policía al verme entrar. También llevaba las llaves que supuestamente había perdido, pero que en realidad había encontrado días después en el fondo de mi bolso, exactamente donde yo recordaba haberlas puesto. Siempre había sospechado que Natalia las había tomado ese día y luego las había devuelto a mi bolso sin que yo me diera cuenta, solo para crear el drama de las llaves perdidas y tener una excusa para confrontarme. Pero no tenía forma de probarlo, y francamente ya no me importaba. Lo importante era que ahora yo tenía acceso a la casa. Estacioné mi auto en la entrada y caminé hasta la puerta principal. El vecindario estaba tranquilo, solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el sonido de un cortacésped en alguna casa cercana. Inserté la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un clic suave. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La casa estaba en silencio, impregnada con ese olor particular que tienen los espacios cuando sus habitantes están ausentes. Miré alrededor de la sala y sentí una mezcla extraña de familiaridad y alienación. Reconocía este espacio, había ayudado a construirlo, pero al mismo tiempo se sentía ajeno, transformado por la presencia de Natalia en algo que ya no me pertenecía emocionalmente. Caminé lentamente por la sala, observando los cambios que se habían hecho desde mi última visita. Las cortinas que yo había colgado habían sido reemplazadas por unas nuevas de color crema, más modernas pero sin carácter. Las fotos familiares que solían decorar la repisa de la chimenea habían sido reducidas a solo 2. Una foto de la boda de Mario y Natalia, y otra de ellos dos en alguna playa durante unas vacaciones. Las fotos de Mario niño, las fotos de nosotros dos juntos, habían desaparecido. Fui a la cocina y abrí los gabinetes. Ahí estaban los tuppers que yo había traído durante meses, apilados en una esquina, olvidados. Algunos todavía tenían restos secos de comida, como si nadie se hubiera molestado en lavarlos después de vaciarlos. Sentí una punzada de dolor al ver eso. Yo había preparado esas comidas con amor, pensando en mi hijo, queriendo asegurarme de que comiera bien. Y ahí estaban, tratadas como basura descartable. Subí las escaleras hacia el segundo piso. Había 3 habitaciones, la principal donde dormían Mario y Natalia, una que usaban como oficina, y una tercera que estaba casi vacía excepto por algunas cajas. Entré a la habitación principal y me detuve en el umbral. La cama estaba perfectamente tendida con sábanas color gris y almohadas decorativas blancas. Había una cómoda grande contra una pared, con algunos productos de belleza de Natalia ordenados encima.
En la mesita de noche del lado que supuse era de Mario, había una foto enmarcada. Me acerqué para verla mejor y sentí como mi corazón se encogía. Era una foto de Natalia y Mario en su luna de miel, abrazados frente a una puesta de sol. Hermosa, romántica, perfecta. Pero lo que me dolió fue darme cuenta de que no había ninguna foto mía en toda esa habitación. Era como si yo hubiera sido borrada de la vida de mi hijo, como si 25 años de historia compartida no merecieran ni siquiera un pequeño espacio en su mesita de noche. Salí de esa habitación sintiendo un peso en el pecho. Fui hacia la oficina y encendí la luz. Había un escritorio con una computadora, estantes con libros, y un archivero pequeño en una esquina. Me acerqué al archivero, sin intención de revisar nada privado, solo observando. Estaba cerrado con llave. Fue entonces cuando noté algo sobre el escritorio. Un folder abierto con documentos que parecían importantes. Me acerqué y, aunque sabía que no debería, no pude evitar mirar. Eran estados de cuenta bancarios de Mario y Natalia. Aparentemente tenían una cuenta conjunta, y los números que vi me sorprendieron. Había varios cargos recientes por cantidades importantes. $1,200 en una tienda de muebles. $800 en un restaurante fino. $500 en ropa. $300 en un spa. Los gastos se acumulaban página tras página, mostrando un estilo de vida que francamente me parecía excesivo para el salario de Mario. Seguí revisando los papeles, justificando mi curiosidad diciéndome que como propietaria de la casa tenía derecho a saber cómo estaban manejando sus finanzas si eso podía afectar el pago mensual. Y entonces encontré algo que me hizo detenerme en seco. Era una carta del banco, fechada 2 semanas atrás. Una notificación de que el pago de la hipoteca de ese mes había sido rechazado por fondos insuficientes. Era la primera vez en 3 años que Mario no cumplía con el pago. La carta advertía que si no se regularizaba la situación en los próximos 30 días, comenzarían a acumularse cargos por mora y eventualmente podría iniciarse un proceso de recuperación de la propiedad. Me senté en la silla del escritorio, sosteniendo esa carta con manos temblorosas. ¿Mario estaba teniendo problemas financieros? ¿Por qué no me había dicho nada? ¿O es que él ni siquiera sabía que el pago había sido rechazado? Recordé que era yo quien recibía las notificaciones del banco porque la cuenta estaba a mi nombre. Esta carta probablemente había llegado a mi buzón y yo no la había visto porque últimamente apenas revisaba mi correspondencia, demasiado hundida en mi propia tristeza. Pero entonces miré otra vez los estados de cuenta con todos esos gastos excesivos y la verdad se hizo evidente. No era que Mario no tuviera dinero. Era que lo estaban gastando en otras cosas. Natalia lo estaba gastando en otras cosas. Mientras yo me sacrificaba guardando cada dólar, mientras ellos me trataban como una carga y me empujaban fuera de sus vidas, estaban viviendo por encima de sus posibilidades, comprando cosas innecesarias, yendo a restaurantes caros, todo en lugar de cumplir con la responsabilidad básica de pagar la casa donde vivían. Sentí una ira fría subirme por el pecho. No era la ira explosiva e irracional de un momento de frustración. Era algo más calculado, más profundo. Era la indignación de alguien que finalmente ve con claridad total cómo ha sido usada, manipulada, descartada. Saqué mi teléfono y tomé fotos de los documentos. Los estados de cuenta, la carta del banco, todo. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, pero algún instinto me decía que la iba a necesitar. Guardé todo exactamente como lo había encontrado y salí de esa oficina. Bajé las escaleras y me dirigí hacia el garaje. Había algunas cajas apiladas contra una pared, cajas que reconocí inmediatamente. Eran mías. Cajas con mis cosas que yo había dejado aquí temporalmente cuando pinté mi departamento el año pasado. Fotos familiares, algunos libros, decoraciones navideñas, recuerdos de cuando Mario era niño. Le había pedido a Mario en varias ocasiones que me ayudara a llevarlas de vuelta a mi casa, pero siempre había una excusa. Que estaba muy ocupado, que el fin de semana tenía planes, que mejor lo dejábamos para después. Ahora, viéndolas ahí abandonadas en el garaje, cubiertas de polvo, me di cuenta de que no era olvido. Era desprecio. Era Natalia diciéndole que esas cosas viejas no tenían lugar en su casa perfecta y moderna. Abrí una de las cajas y saqué un portarretrato. Era una foto de Mario a los 6 años, sonriendo con un diente de menos, sosteniendo un dibujo que había hecho en la escuela. Yo recordaba ese día perfectamente.
Había sido su primer día de clases y estaba tan nervioso que yo tuve que quedarme fuera de la escuela durante toda la hora del recreo por si me necesitaba. Cuando salió, corrió hacia mí con ese dibujo, tan orgulloso de su creación. Guardé el portarretrato de vuelta en la caja y decidí que me llevaría estas cajas a casa. Eran mías, después de todo. Y si Mario y Natalia no las querían aquí, yo sí las quería en mi departamento, donde serían apreciadas, donde significaban algo más que trastos viejos ocupando espacio. Estaba cargando la segunda caja hacia mi auto cuando escuché un auto estacionarse en la entrada. Mi corazón se aceleró. Se suponía que Mario y Natalia estarían fuera todo el fin de semana. ¿Habían olvidado algo? ¿Habían cambiado de planes? Dejé la caja en el suelo del garaje y caminé hacia la entrada. Efectivamente, era el auto de Mario. La puerta del conductor se abrió y él salió, seguido por Natalia del lado del copiloto. Ambos se detuvieron en seco al verme ahí, de pie en la entrada de la casa con las llaves en la mano. «Mamá», la voz de Mario sonaba entre sorprendida y molesta. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste?» Antes de que yo pudiera responder, Natalia se adelantó, caminando rápidamente hacia mí con los ojos entrecerrados en esa expresión que yo ya conocía tan bien. La expresión de alguien que está a punto de montar una escena. «Francisca, esto es increíble. ¿Entraste a nuestra casa sin permiso? ¿Mientras no estábamos? Eso es violación de propiedad privada. Eso es allanamiento». Me quedé ahí, mirándola fijamente, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Durante semanas había estado asustada, dolida, insegura. Pero en ese momento, con los documentos de propiedad guardados en mi bolso y la evidencia de sus gastos excesivos fotografiada en mi teléfono, me sentí más poderosa de lo que me había sentido en meses. «No es allanamiento cuando la casa es mía, Natalia», dije con voz tranquila pero firme. Ella soltó una risa despectiva. «¿Tu casa? ¿De qué estás hablando? Esta es la casa de Mario, la casa donde vivimos mi marido y yo». «Es mi casa», repetí, esta vez sacando mi bolso y extrayendo la carpeta verde con los documentos. «Está a mi nombre. Yo la compré. Yo pagué el enganche. El préstamo está a mi nombre. Y según la carta que el banco envió hace 2 semanas, el pago de este mes fue rechazado por falta de fondos». Vi cómo el color desaparecía del rostro de Natalia. Mario se acercó rápidamente, con expresión confundida. «¿De qué hablas, mamá? ¿Qué carta?» «Yo hice el pago de este mes. Lo transferí como siempre. No llegó a la cuenta del banco, Mario. Fue rechazado. Y mientras tanto, según veo en los estados de cuenta que encontré en tu oficina, ustedes han estado gastando miles de dólares en muebles, restaurantes y ropa. ¿Revisaste nuestros papeles privados?» La voz de Natalia subió una octava. «¿Entraste a nuestra oficina y revisaste nuestras cosas? Mario, ¿vas a permitir esto? Tu madre está completamente fuera de control». Pero Mario me miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Había confusión ahí, sí, pero también algo más. Quizás el principio de una comprensión, el despertar de una duda. «Mamá, ¿la casa realmente está a tu nombre?», preguntó con voz suave. «Sí, Mario. Siempre lo estuvo. Cuando la compramos, pusimos todo a mi nombre porque tu historial crediticio era muy corto. ¿No lo recuerdas? Te dije que era tu casa, y lo es en espíritu, pero legalmente, la propiedad es mía». Natalia dio un paso atrás, como si acabara de recibir un golpe físico. «Eso no puede ser verdad», dijo Natalia, pero su voz había perdido esa seguridad arrogante que siempre la caracterizaba. «Mario, dile que eso no es verdad. Tú me dijiste que esta casa era tuya, que la habías comprado con tu trabajo». Mario se pasó una mano por el cabello, un gesto que yo reconocía desde que era niño y que hacía cuando estaba nervioso o confundido. Yo pensé que era mía. Mamá me dijo que me estaba ayudando con el papeleo, pero que la casa era mía porque yo la pagaba cada mes». «Y es tuya, hijo», dije, manteniendo mi voz calmada aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. «Yo nunca quise usar esto en tu contra. Pero después de cómo me han tratado las últimas semanas, después de ser empujada fuera de tu vida como si yo no importara, creo que es importante que sepas cuál es la situación real. No puedes hacer esto». Natalia se acercó a Mario y lo tomó del brazo, como reclamando posesión. «Ella te está manipulando.
Cariño, está usando trucos legales para controlarte. ¿No lo ves? Esto es exactamente lo que te dije sobre tu madre. Ella no puede soltar el control sobre tu vida. Yo lo manipulo, repetí, sintiendo como la ira empezaba a filtrarse a través de mi calma. Natalia, yo me he mantenido en silencio durante meses mientras tú me insultabas sutilmente, mientras me hacías sentir como una intrusa en la vida de mi propio hijo. He soportado tus comentarios, tus reglas absurdas, tu manera de tratarme como si yo fuera una anciana tonta que no entiende nada. Y no dije nada porque no quería causar problemas entre tú y Mario. Mamá. Mario intentó interrumpir, pero yo levanté una mano. No, Mario. Déjame terminar. He guardado silencio demasiado tiempo. Natalia, tú entraste a la vida de mi hijo y sistemáticamente comenzaste a alejarme. Convertiste cada visita mía en un problema, cada llamada en una intrusión, cada gesto de amor en algo inapropiado. Me hiciste sentir culpable por amar a mi hijo, por querer pasar tiempo con él, por ser parte de su vida. Yo solo estaba protegiendo mi matrimonio, respondió Natalia, pero su voz sonaba defensiva ahora, menos segura. Tú no entiendes lo difícil que es construir una relación cuando la madre de él está constantemente interfiriendo. ¿Interfiriendo? ¿Yo interfería cuando venía a visitarlos 2 veces por semana? ¿Cuando traía comida que preparaba con amor? ¿Cuando solo quería ver a mi hijo y asegurarme de que estuviera bien? Sí, gritó Natalia, y por primera vez vi su máscara de compostura resquebrajarse completamente. Sí, interfería. Porque Mario nunca podía concentrarse completamente en nosotros. Siempre estaba pensando en ti, sintiéndose culpable si no te llamaba, preocupándose por si estabas bien. Yo necesitaba que él me pusiera a mí primero, que nuestra relación fuera su prioridad. Pero eso nunca iba a pasar mientras tú siguieras siendo tan presente en su vida. Entonces esto siempre fue sobre celos, dije, sintiendo una claridad absoluta. No era sobre límites saludables o sobre madurez. Era sobre que tú querías eliminarme de la ecuación porque no podía soportar que Mario me amara tan bien. Yo no dije eso. No tuviste que decirlo. Lo demostraste con cada acción. Y lo peor de todo es que convenciste a mi hijo de que yo era el problema, de que mi amor era una carga. Mario finalmente habló, y su voz sonaba cansada, derrotada. Mamá, yo nunca pensé que tu amor fuera una carga. Solo. Natalia tenía algunos puntos válidos sobre los límites, y yo quería hacer que nuestro matrimonio funcionara. ¿A costa de tu relación conmigo?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos, pero negándome a dejarlas caer. ¿Vale la pena ese precio, Mario? ¿Vale la pena sacrificar la relación con la mujer que te crió sola, que trabajó horas extras para pagarte la escuela, que estuvo ahí en cada momento importante de tu vida, solo para mantener feliz a una mujer que te ve como su posesión personal? No es así, protestó Natalia. Yo amo a Mario. Todo lo que he hecho es porque lo amo y quiero lo mejor para él. Si realmente lo amaras, dije, mirándola directamente a los ojos, no intentarías aislarlo de las personas que lo aman también. El amor verdadero no requiere eliminar a todos los demás del cuadro. El amor verdadero es generoso, es inclusivo, es seguro de sí mismo. Hubo un silencio tenso. Mario miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de ninguna de las dos. Natalia respiraba agitadamente, claramente tratando de mantener el control de sus emociones. Y yo estaba ahí, de pie en la entrada de la casa que había comprado para mi hijo, sintiéndome más fuerte y más triste de lo que me había sentido en años. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó finalmente Natalia, y en su voz había algo nuevo. Miedo. ¿Vas a echarnos de la casa? ¿Eso es lo que quieres? ¿Dejar a tu hijo en la calle solo para probarnos que tú tienes el poder? No, respondí con calma. Yo nunca haría eso. Porque a diferencia de ti, Natalia, yo sí entiendo lo que significa amar a alguien. Y amar significa querer su bienestar incluso cuando ese alguien te ha lastimado. Entonces, ¿qué? La voz de Mario sonaba pequeña, vulnerable, como cuando era niño y había hecho algo malo. Lo que voy a hacer, dije lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado, es darles una opción. Pueden continuar viviendo en esta casa, pero bajo nuevas condiciones. Van a regularizar el pago atrasado esta misma semana. Van a empezar a administrar su dinero de manera responsable,
sin gastos excesivos que comprometan el pago mensual. Y van a tratarme con el respeto que merezco como la madre de Mario y como la propietaria legal de esta propiedad. ¿Y si no aceptamos esas condiciones?, preguntó Natalia con un último destello de desafío. Entonces ejerceré mi derecho legal de recuperar mi propiedad. Puedo darles 30 días para encontrar otro lugar. Es lo que dice la ley cuando el inquilino no cumple con sus obligaciones de pago. Vi cómo Natalia palidecía. La realidad de la situación finalmente estaba penetrando su armadura de arrogancia. Ella no tenía poder aquí. Nunca lo había tenido. Todo ese control que creía ejercer sobre la situación era una ilusión, una fantasía construida sobre suposiciones incorrectas. Eso es chantaje, dijo con voz temblorosa. No, corregí. Es consecuencia. Durante meses me has tratado como si yo no importara, como si no tuviera derecho a ser parte de la vida de mi hijo. Me has humillado, me has menospreciado, me has empujado hasta que creíste que me había ido para siempre. Pero resulta que yo sí importo, y sí tengo derechos, y ya no voy a permitir que nadie me haga sentir lo contrario. Mario finalmente levantó la vista y me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses. Respeto. Quizás incluso un poco de admiración. Mamá, yo no sabía. No me di cuenta de lo mal que Natalia te estaba tratando. O quizás sí me di cuenta, pero no quise verlo porque era más fácil culparte a ti. Lo sé, hijo, dije con suavidad. Y entiendo por qué lo hiciste. Cuando amas a alguien, quieres creer lo mejor de esa persona. Quieres pensar que sus intenciones son puras. Pero el amor no debería requerir que sacrifiques otras relaciones importantes en tu vida. Natalia dio un paso hacia Mario, pero él se apartó ligeramente. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero yo lo noté. Y Natalia también lo notó. Vi el pánico cruzar su rostro. Mario, cariño, ella está tratando de separarnos. ¿No lo ves? Todo esto es una manipulación para que tú dudes de mí, para que dudes de nosotros. No, Natalia, la voz de Mario era firme ahora. Mi mamá no está tratando de separarnos. Tú ya lo hiciste al hacerme elegir entre ustedes desde el principio. Yo solo estaba demasiado ciego para verlo. ¿Qué estás diciendo? La voz de Natalia subió de tono, bordeando la histeria. ¿Estás diciendo que me crees a ella en lugar de a mí? A tu esposa. Estoy diciendo, Mario respiró profundo, que he estado ignorando muchas cosas porque no quería enfrentarlas. Como el hecho de que cada vez que mi mamá llamaba, tú ponías los ojos en blanco. O como siempre encontrabas una razón para acortar sus visitas. O como convenientemente, olvidabas, invitarla a eventos familiares. Yo hacía eso por nosotros. No, la interrumpió Mario. Lo hacías por ti. Porque tú querías tener control total sobre mi vida, sobre mis relaciones, sobre cada aspecto de mi existencia. Y yo te dejé hacerlo porque pensé que así era como debía ser un buen esposo. Natalia se quedó en silencio, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Mario, por favor. Natalia extendió su mano hacia él, pero Mario no la tomó. Yo solo quería que fuéramos felices juntos. Yo solo quería construir nuestra propia familia sin interferencias. Eso está tan mal. No está mal querer construir una familia, respondió Mario, y había una tristeza profunda en su voz. Pero está mal destruir otras relaciones en el proceso. Mi mamá no era una interferencia, Natalia. Ella es mi familia también. Y tú me hiciste sentir que tenía que elegir entre ustedes. Yo me mantuve en silencio, observando este intercambio. No era mi lugar intervenir ahora. Esta conversación necesitaba suceder entre ellos dos, sin mi influencia. Mario necesitaba llegar a sus propias conclusiones, tomar sus propias decisiones. Yo nunca te pedí que eligieras, protestó Natalia, pero su voz carecía de convicción. Solo te pedí que pusieras límites razonables. Límites razonables no incluyen hacer desaparecer las fotos de mi infancia de nuestra casa, dijo Mario, y por primera vez noté un tono de enojo en su voz. Límites razonables no incluyen revisar el bolso de mi madre para quitarle las llaves y después hacerla sentir culpable por perderlas. Natalia se quedó congelada. ¿Cómo supiste? Porque te conozco, Natalia. Y porque he estado recordando cosas que ignoré en su momento. Como aquella tarde cuando mi mamá buscaba sus llaves y tú estabas tan tranquila,
tan segura. Como si supieras exactamente dónde estaban, pero no ibas a decírselo. Las lágrimas de Natalia fluían libremente ahora. Yo lo hice por nosotros. Para que ella entendiera que ya no podía entrar y salir de nuestra casa cuando quisiera. Era su casa, Natalia. Siempre fue su casa. Y yo le di permiso para entrar cuando quisiera porque es mi madre y porque confiaba en ella. Lo que no está bien es que tú la hayas hecho sentir como una criminal por ejercer ese derecho. Me acerqué entonces a Mario y puse mi mano en su hombro. Él se giró para mirarme y vi que sus ojos también estaban húmedos. Hijo, yo no vine aquí para destruir tu matrimonio, le dije con suavidad. Vine porque necesitaba recuperar algunas de mis cosas que están en el garaje. Y sí, también vine porque quería entender por qué había sido desplazada de tu vida tan completamente. Pero lo último que quiero es que ustedes se separen por mi culpa. No sería por tu culpa, mamá, dijo Mario, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Sería por las decisiones que yo tomé, por las cosas que permití, por no defender a la persona que más me ha amado en este mundo. Yo también te amo. Natalia sollozó. Mario, yo te amo tanto. Sé que cometí errores, sé que fui demasiado lejos. Pero todo era porque tenía miedo de perderte, de que tu madre fuera más importante que yo. El amor de una madre y el amor de una esposa son diferentes, Natalia, dije, mirándola directamente. No compiten entre sí. No son excluyentes. Yo nunca quise reemplazarte en el corazón de Mario. Solo quería mantener mi lugar como su madre. Pero tú lo viste como una competencia que tenías que ganar a toda costa. Natalia se cubrió el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con los sollozos. Por primera vez desde que la conocí, la vi vulnerable, despojada de esa armadura de control y seguridad que siempre llevaba puesta. Y a pesar de todo lo que me había hecho, sentí una pizca de compasión por ella. Natalia, dije suavemente, esperando a que bajara las manos y me mirara. Yo no soy tu enemiga. Nunca lo fui. Pero tampoco voy a permitir que me trates como si lo fuera. Si quieres construir una vida con mi hijo, tienes que aceptar que yo soy parte de su historia, parte de quien él es. Y eso no te quita nada a ti. Solo te da una familia más grande. Ella me miró con ojos rojos e hinchados. No sé si puedo hacerlo. No sé si puedo compartirlo. Entonces esa es una conversación que necesitas tener con Mario, respondí. Porque él merece una pareja que no lo obligue a elegir entre su familia y su matrimonio. Él merece a alguien que ame todas las partes de quien él es, incluyendo el hecho de que es el hijo de Francisca Godínez. Mario se acercó a Natalia y tomó sus manos entre las suyas. Nat, necesito que entiendas algo. Mi mamá siempre va a ser importante en mi vida. Eso no significa que tú seas menos importante. Pero si no puedes aceptar eso, si no puedes encontrar la manera de tener una relación respetuosa con ella, entonces tenemos un problema serio que necesitamos resolver. ¿Me estás dando un ultimátum?, preguntó Natalia con voz temblorosa. Estoy siendo honesto sobre lo que necesito para que este matrimonio funcione, respondió Mario. No es un ultimátum. Es una realidad. Y creo que en el fondo tú siempre lo has sabido, por eso trabajaste tan duro para alejarme de mi mamá. Porque sabías que si yo realmente prestaba atención a cómo la tratabas, no iba a estar de acuerdo con eso. Natalia permaneció en silencio por un largo momento, procesando las palabras de Mario. Finalmente, se limpió las lágrimas y respiró profundo. Necesito tiempo, dijo con voz quebrada. Necesito pensar. Esto es demasiado para procesar ahora mismo. Está bien, dijo Mario. Tómate el tiempo que necesites. Pero mientras tanto, vamos a respetar las condiciones que mi mamá estableció. Vamos a pagar la hipoteca atrasada esta semana. Y vamos a ser más cuidadosos con nuestros gastos. Natalia asintió débilmente y caminó hacia el auto sin decir nada más. Se sentó en el asiento del pasajero y cerró la puerta, mirando hacia adelante con expresión perdida. Mario se giró hacia mí. Mamá, lo siento. Siento no haber visto lo que estaba pasando. Siento haberte hecho sentir que no eras bienvenida en mi vida. Siento todo. Lo abracé entonces. Ese hijo que había crecido tanto pero que en ese momento se sentía otra vez como mi niño pequeño. Yo también siento algunas cosas, hijo. Siento no haber hablado antes, no haber defendido mi lugar con más fuerza.
Pero también entiendo que estabas tratando de hacer funcionar tu matrimonio, y eso es importante. No a costa de perderte a ti, dijo Mario, apretando el abrazo. Nunca debió ser a ese costo. Nos quedamos así por un momento, en silencio, sanando un poco de todo el daño que se había acumulado durante meses. Cuando nos separamos, Mario tenía una expresión más calmada, más clara. ¿Qué hacías aquí realmente?, preguntó con una pequeña sonrisa. Dijiste que venías por tus cajas, pero sospecho que había algo más. Vine a recuperar un poco de mi dignidad, admití. Y sí, también a entender mejor la situación. Encontré la carta del banco por accidente cuando estaba en la oficina. No estaba husmeando a propósito, pero cuando la vi, necesité saber más. Yo pensé que había hecho el pago, dijo Mario, pasándose la mano por el cabello otra vez. Pero revisando ahora, creo que Natalia y yo tuvimos algunos gastos grandes este mes y ella debe haber usado ese dinero para otras cosas, pensando que podríamos reponerlo después. No fue intencional, solo fue irresponsable. Lo importante es que lo resuelvan, dije. Yo puedo ayudarlos con este mes si es necesario. Pero después de esto, necesitan tener una conversación seria sobre sus finanzas y sus prioridades. Lo haremos, prometió Mario. Y mamá, sobre la casa. Yo no sabía que todavía estaba a tu nombre. Pensé que en algún momento habíamos hecho el cambio. Yo iba a hacerlo, admití. Tenía planeado transferir la propiedad a tu nombre para tu cumpleaños número 30. Como un regalo, como una manera de decir que ya eras completamente adulto y responsable de tu propia vida. Pero después de todo lo que pasó, me alegro de no haberlo hecho todavía. Mario asintió, entendiendo. ¿Todavía planeas hacerlo? Eventualmente. Depende, respondí honestamente. Depende de cómo evolucionen las cosas a partir de ahora. Depende de que aprendas a equilibrar tu vida de casado con tu relación conmigo. Depende de muchas cosas. Es justo, dijo Mario. Los días siguientes fueron extraños, llenos de una tensión expectante. Mario cumplió su palabra y regularizó el pago atrasado de la hipoteca, usando sus ahorros de emergencia y recortando drásticamente sus gastos innecesarios. Me llamó para confirmarme que el dinero había sido depositado, y en su voz había una mezcla de vergüenza y determinación que me recordó al niño responsable que había criado, antes de que Natalia llegara a nublar su juicio. Natalia, por su parte, había guardado un silencio absoluto. No me llamó, no envió mensajes, no intentó ningún acercamiento. Mario me contó que ella estaba procesando las cosas a su manera, yendo a terapia individual para trabajar en sus inseguridades y sus patrones de comportamiento controlador. Era un primer paso, aunque yo sabía que el camino sería largo. Fue 2 semanas después del confrontamiento cuando finalmente recibí una llamada de Natalia. Mi primer instinto fue no contestar, pero algo me hizo apretar el botón verde. Francisca, su voz sonaba diferente, más pequeña, despojada de esa seguridad arrogante que siempre la había caracterizado. ¿Tienes tiempo para hablar? Me gustaría verte, si tú estás dispuesta. Quedamos de vernos en una cafetería neutral, un lugar donde ninguna de las dos tuviera ventaja territorial. Llegué 15 minutos antes y pedí un café negro, observando a través de la ventana mientras esperaba. Cuando Natalia entró, casi no la reconocí. Su cabello estaba recogido en una cola simple, sin maquillaje, vestida con jeans y una blusa casual. Parecía más joven, más vulnerable. Se sentó frente a mí y pidió un té de manzanilla. Hubo un silencio incómodo mientras esperábamos nuestras bebidas. Cuando finalmente llegaron, Natalia envolvió sus manos alrededor de la taza caliente y respiró profundo. No sé por dónde empezar, admitió, mirando el líquido humeante. He ensayado este momento 1000 veces en mi cabeza, pero ahora que estás aquí frente a mí, todas las palabras se sienten inadecuadas. Un simple, lo siento, sería un buen comienzo, dije, sin dureza pero sin suavizar la verdad tampoco. Lo siento, dijo inmediatamente, levantando la vista para mirarme a los ojos. Lo siento profundamente, Francisca. Siento haberte tratado como lo hice. Siento haber intentado alejarte de tu hijo. Siento cada comentario cruel, cada humillación sutil, cada momento en que te hice sentir que no eras bienvenida. Las palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a ser cautelosa. ¿Por qué lo hiciste, Natalia?
Esa es la parte que aún no entiendo. ¿Qué te hice yo para merecer ese tratamiento? Ella bajó la mirada otra vez, y vi cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No hiciste nada. Ese es el punto. Tú eras perfecta. Eras la madre perfecta que había criado al hombre perfecto. Y yo vengo de una familia rota. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi madre pasó el resto de mi infancia amargada, diciéndome que nunca confiara completamente en ningún hombre, que todos eventualmente se irían. Hizo una pausa para limpiarse las lágrimas. Cuando conocí a Mario, era diferente a todos los hombres que había conocido. Era amable, considerado, leal. Y tenía esta relación hermosa contigo, esta conexión que yo nunca había tenido con mi propia madre. Y en lugar de admirar eso, lo vi como una amenaza. ¿Una amenaza a qué?, pregunté suavemente. A mi seguridad. A mi lugar en su vida. Pensé que si él te amaba tanto a ti, eventualmente se daría cuenta de que yo no era suficientemente buena. Que compararía nuestro amor con el amor que te tiene a ti y yo saldría perdiendo. Así que decidí eliminar la competencia, alejarle de ti para que solo me tuviera a mí. Había una honestidad cruda en sus palabras que era difícil de escuchar pero necesaria. Natalia, el amor de un hijo por su madre y el amor por su esposa no son comparables. No están en competencia. Son tipos completamente diferentes de amor. Lo sé ahora, dijo ella. Mi terapeuta me lo ha explicado muchas veces. Pero tenía estas heridas tan profundas de mi propia infancia que no podía verlo. Solo veía que Mario te llamaba cuando tenía problemas, que te buscaba para consejo, que tu opinión importaba para él. Y en mi mente retorcida, eso significaba que yo no era suficiente. Tomé un sorbo de mi café, procesando sus palabras. Parte de mí quería aferrarme a mi enojo, a mi dolor justificado. Pero otra parte, la parte que había criado a un hijo con amor y compasión, entendía que las heridas de la infancia podían deformar la manera en que veíamos el mundo. Agradezco tu honestidad, dije finalmente. Y entiendo que vienes de un lugar de dolor. Pero entender de dónde viene tu comportamiento no borra el daño que causaste. No solo a mí, sino a Mario también. Lo pusiste en una posición imposible, lo hiciste elegir entre 2 personas que ama. Lo sé, susurró ella. Y si pudiera retroceder el tiempo, haría todo diferente. Pero no puedo. Solo puedo intentar ser mejor de ahora en adelante. ¿Y cómo sé que esto es genuino?, pregunté. ¿Cómo sé que no es solo otro intento de manipulación, otra estrategia para recuperar el control de la situación? Natalia me miró directamente a los ojos. No lo sabes. No puedes saberlo con certeza. Solo puedo demostrártelo con el tiempo, con mis acciones. Pero Francisca, te juro que no quiero perder a Mario. Y he entendido que si sigo por el camino que iba, lo voy a perder. Él me dejó muy claro que no va a sacrificar su relación contigo por mí. ¿Y eso te molesta?, pregunté, observando su reacción cuidadosamente. Me asustó al principio, admitió. Pero luego me hizo reflexionar. Si Mario está dispuesto a defenderle a ti, también está dispuesto a defender lo que es correcto. También me defendería a mí si alguien me tratara mal. Esa lealtad que tiene hacia ti es parte de lo que lo hace un buen hombre. Y yo estaba tratando de destruir exactamente la cualidad que me hizo enamorarme de él. Había sabiduría en esas palabras, una madurez que no había visto antes en Natalia. La terapia te está ayudando, observé. Sí, asintió. Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma. Sobre mis miedos, mis inseguridades, mis patrones de comportamiento tóxicos. Y estoy trabajando en cambiarlos. Pero no solo por Mario, sino por mí misma. Porque no quiero seguir siendo esa persona que lastima a otros por sus propios miedos. Nos quedamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus pensamientos. Miré a esta mujer que había sido mi antagonista durante tanto tiempo y vi por primera vez a un ser humano completo, con sus propias cicatrices y luchas. No voy a decir que todo está perdonado, dije finalmente. No sería honesto de mi parte. Todavía estoy sanando del dolor que me causaste. Pero aprecio que hayas venido a hablar conmigo, que hayas sido honesta sobre tus motivaciones. Es un comienzo. ¿Crees que algún día podríamos tener una relación cordial?, preguntó Natalia con esperanza cautelosa en su voz.
No estoy pidiendo que seamos mejores amigas. Solo respeto mutuo. Civilidad. Quizás eventualmente algo parecido a una familia. Creo que eso es posible, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi propia sinceridad. Pero va a tomar tiempo. Y va a requerir que demuestres con acciones, no solo con palabras, que has cambiado realmente. Lo entiendo, dijo ella. Y estoy dispuesta a hacer ese trabajo. Por Mario, y honestamente, por mí también. No quiero ser esa persona que fui. No quiero mirar atrás en 10 años y darme cuenta de que destruí algo hermoso por mis propios miedos irracionales. Terminamos nuestras bebidas hablando de cosas más mundanas. Me contó sobre su trabajo como diseñadora gráfica, algo de lo que nunca habíamos hablado antes. Yo le conté sobre mi oficina y mis compañeras. Fue extraño, casi surrealista, tener una conversación normal con ella después de tantos meses de tensión y hostilidad. Cuando nos despedimos en el estacionamiento, Natalia extendió su mano. Yo la miré por un momento antes de estrecharla. No era un abrazo, no era perdón completo, pero era un reconocimiento de que ambas estábamos dispuestas a intentarlo. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos. Mario empezó a visitarme más seguido, a veces solo, a veces con Natalia. Las visitas con Natalia eran todavía un poco incómodas, pero había una diferencia notable en su comportamiento. Ya no había comentarios pasivos agresivos, no había intentos de controlar cuánto tiempo pasábamos juntos. En mi cumpleaños número 63, llegaron juntos con un pastel que habían horneado ellos mismos. Era un desastre delicioso, torcido y con demasiado glaseado, pero lo habían hecho con sus propias manos y eso significaba algo. Natalia incluso había traído un regalo, un álbum de fotos que había creado con imágenes de Mario a través de los años, muchas de ellas fotos que yo había compartido con ella. Pensé que sería bueno tener estas memorias organizadas, dijo ella tímidamente. Y quería que supieras que reconozco la historia que tienen juntos, que respeto eso. Fue un gesto pequeño pero significativo. Mostró que estaba tratando de reparar el daño que había hecho al eliminar esas fotos de su casa. Mario floreció con este nuevo equilibrio. Lo veía más relajado, más como el hijo que yo recordaba antes del matrimonio. Él y Natalia también parecían más fuertes, paradójicamente unidos por haber enfrentado esta crisis en lugar de destruidos por ella. Una tarde de sábado, 6 meses después del gran confrontamiento, estaba yo sentada en mi departamento disfrutando de una taza de té cuando sonó el timbre. Era Mario, solo. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa. «¿Tienes tiempo para mí?» «Siempre tengo tiempo para ti, hijo», respondí, haciéndolo pasar. Se sentó en el sofá y sacó un sobre de su mochila. «Tengo algo para ti». Abrí el sobre y encontré un cheque por $25,000, exactamente la cantidad que yo había pagado como enganche de la casa hace 3 años. «Mario, ¿qué es esto?», pregunté, confundida. «Es el enganche que pagaste por la casa. Natalia y yo hemos estado ahorrando, recortando gastos, siendo mucho más responsables con nuestro dinero. Y queremos devolverte lo que invertiste inicialmente. No es justo que tú hayas cargado con ese peso sola». Sentí como las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. «Hijo, yo no necesito que me devuelvan ese dinero. Lo di con amor, como un regalo para ti». «Lo sé, mamá. Pero nosotros queremos hacerlo de todas formas. Porque también queremos pedirte algo». «¿Qué cosa?» «Queremos que transfieras la casa a mi nombre. Oficialmente. No porque tengamos miedo de que la uses en nuestra contra, sino porque es tiempo de que yo asuma esa responsabilidad completamente. Es tiempo de que crezca y sea el dueño real de mi propia vida». Miré el cheque en mis manos, luego a mi hijo, y finalmente asentí. «Está bien. Llamaré a mi abogado la próxima semana y comenzaremos el proceso de transferencia». Mario me abrazó fuerte. «Gracias, mamá. Por todo. Por comprar la casa, por no rendirte conmigo, por enseñarme lo que significa el amor incondicional». «Gracias a ti», respondí, «por finalmente verme, por defenderme, por encontrar el equilibrio que todos necesitábamos». Esa noche, después de que Mario se fue, me senté en mi balcón mirando la ciudad iluminada. Pensé en todo el dolor que había atravesado, en las lágrimas derramadas, en las noches de insomnio preguntándome si había perdido a mi hijo para siempre.
Pero también pensé en la fortaleza que había descubierto en mí misma, en la dignidad que había recuperado al negarme a seguir siendo pisoteada. Había aprendido que el amor no requiere sacrificar tu valor propio, que defender tus límites no te hace menos amorosa, que a veces la mayor demostración de amor es enseñarles a otros cómo deben tratarte. La casa, esa propiedad que había comprado con tanto sacrificio y amor, finalmente pasaría al nombre de Mario. Pero la lección que habíamos aprendido juntos, esa no se podría transferir con ningún documento legal. Esa lección sobre el respeto, sobre la familia, sobre el equilibrio entre el amor filial y el amor conyugal, esa viviría en nosotros para siempre. Y mientras el viento fresco de la noche acariciaba mi rostro, sonreí, porque había ganado algo mucho más valioso que una casa o un documento legal. Había ganado mi dignidad de vuelta. Había recuperado mi lugar en la vida de mi hijo. Y había demostrado, tanto a Natalia como a mí misma, que una madre que ama con fuerza también puede defenderse con fiereza. Las llaves que Natalia me había preguntado por qué necesitaba ya no importaban. Porque yo nunca había necesitado llaves físicas para tener un lugar en el corazón de mi hijo. Ese lugar siempre había sido mío, y ahora todos lo sabíamos.